24 horas a través de www.ansosmultimedios.com, así como poder ver las notas pues de interés general, en donde pues, las pueden revisar para poder estar siempre bien informados. Les recordamos también que pueden escuchar nuestra plataforma de música juvenil, en donde pues, te pueden encontrar música también las 24 horas del día, y la pueden encontrar ya sea a través de www.ansosmultimedios.com o a través de la aplicación. La pueden encontrar en Play Store como Halo Radio Online. Y pues bueno, ya estamos aquí en programa como tal. Nos está acompañando una vez más nuestro querido Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así es. Bueno, Dorian, para servirles también a todos. Así, ahora sí que regresaron como lo prometieron. La vez pasada tuvimos un programa bastante interesante que nos dejó un muy buen sabor de boca. De manera muy personal, ahora sí que quiero acusar aquí a producción que ya hasta nos compramos el ajedrez para estar echando la reta ahí de vez en cuando. Eso es todo. No, bueno. y rápidamente me gustaría comentarlos. Es bastante, bueno, para mí al menos de manera muy personal, es bastante desestresante el poder tener como ese chance de pues sí, de esparcimiento, ¿no? Que pues, para las condiciones de oficina que nosotros llevamos, pues está bastante bien. Pero pues hoy vienen a hablarnos también de un tema que me parece muy bueno, bastante interesante. Ahorita, pues no sé, ¿ustedes qué opinan de todo este tema? Rápidamente me gustaría que nos platicaran de la educación a distancia. ¿Cuál es su postura, su opinión de esta? Bueno, a mí me ha tocado dar clases con toda esta dinámica, entonces me parece, como maestro, muchísimo trabajo, mucho más trabajo que estar en un aula, ¿no? Porque en el aula, bueno, preparas tu clase, el contacto es directo con los alumnos. Puedes avanzar o... Sí, las dudas, ¿no? Sí, aparte sí. que, por ejemplo, en el grupo que tuvimos, teníamos a 2 niños, a 3 niños, no, 2 o 3 niños con capacidades especiales, ¿no? Uh-huh. Con algún tipo de síndrome o algún tipo de afectación de esa línea. Y pues ahora en las clases que están en línea, pues ya no puedo darles clase, ¿no? O sea, sí, pues sí, es completamente diferente, ¿no? Sí, tienen una atención diferente, ¿no? O sea, tienes que dirigirte con ellos de una forma diferente. Y pues en una pantalla pues se aburre, ¿no? O sea, así, y es muy difícil captar la atención, aparte en un monitor con 18 alumnos, ¿no? Entonces está muy complicado estar pasando las pantallitas. ¿Tú qué haces? ¿Por qué está la silla vacía, no? O sea, de repente estás pasando las pantallitas en el Zoom y cuando ves una silla vacía o su imagen, ¿no? Así. Sí, así es. Entonces, sí es un poquito complicado. Y también yo creo que como sistema educativo pues no se estaba preparado para... No, claro que no. Para algo tan inmenso como esto. Yo creo que solamente ya niveles un poco más, pues, no sé, lo que podría ser una maestría, quizá hasta incluso algunas doctorados tenían algunos cursos, porque no era el 100%, sí, claro. Tenían algunos cursos que eran a distancia, ¿no? Por el tema de el lugar hasta en el que se encontraba el profesor, el ponente, etc., ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué piensas de esta mecánica de las clases a distancia? Pues yo supongo que es que esto que estamos viviendo obligadamente es una fase beta de algo que está por venir. Y es que yo creo que dependiendo también de la clase, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si es una clase muy didáctica como lo es el ajedrez, como lo es por ejemplo una clase de música, pues va a ser muy difícil que el alumno realmente aprenda lo que tiene que aprender, la práctica, me refiero a la práctica. Pero siento que en cuanto a impartir una clase, la teoría, no encuentro mucha diferencia entre que sea presencial o a distancia, dependiendo también de las ganas del alumno de aprender, ¿no? Sí, porque incluso presencial, el cotorrito de la clase pues, nunca aprendía, nada más iba a lo mejor a platicar y todo. Quien realmente ponía atención era el que aprendía. Supongo que o al menos interés, ¿no? Interés, exactamente. Entonces, en este caso, en las clases a distancia, pues es lo mismo. Quien realmente tiene interés en aprender, va a prestar atención y va a aprender. Ese es mi punto de vista. No, y fíjate que yo estoy completamente de acuerdo, un tanto con ambos. Ahora sí que no es que les dé por su lado ni nada de eso. Pero es que es cierto, o sea, esto que tú acabas de comentar, o sea, si el alumno está interesado en aprender, te va a poner atención, ¿no? Si simple y sencillamente le aburre la clase,
no le interesa, ya se quiere ir, pues simple y sencillamente se va a ir mentalmente, ¿no? Y lo vas a poder tener ahí pues, de forma presencial, pero él va a andar quién sabe en dónde, ¿no? Sí. Y eso yo creo que a todos nos llegó a pasar en algún momento con alguna materia o con algún tema que pues, no era así como de, chin, esto no me gusta, ¿no? Y estabas así como de, ya me quiero ir, ¿no? Sí, estabas pensando en qué iba a terminar la novela de las 8, ¿no? Sí, O sí, si Cruz así Azul es. iba a quedar campeón. Sí. No, e incluso, por ejemplo, también como lo comenta aquí nuestro querido Oscar, es, pues hay ciertas situaciones que pues, hacen complicada, pues, ahora sí que dicho de esta manera, la talacha de preparar una clase, de exponerla, ¿no? Pero yo creo que en cualquiera de los dos casos seguimos, una constante es, pues al alumno le tiene que interesar, ¿no? Ujú. Claro. Al alumno le tiene que interesar, pero la pregunta es, y como maestros, me gustaría nos contaran rápidamente, ¿cómo ha sido despertar el interés en los alumnos? Yo, al menos en mi época de estudiante, me llegaron a pasar dos cosas, ¿no? Y yo creo que son como dos puntos muy globales en la vida de todo estudiante. Una de dos, o en verdad te atrapa, te enamora lo que te están enseñando y dices, wow, no manches, sí, a ver, me quedo, lo escucho y las tareas las haces, ¿no? Porque pues en verdad te atrapó el tema. O es, pues, lo tengo que hacer por obligación porque si no me reprueban, en mi casa me regañan y al rato voy a tener broncas, ¿no? Yo creo que esa es el lado A o el lado B de cualquier estudiante, ¿no? Las dos opciones que tiene. Pero la pregunta aquí es, ¿ustedes cómo han hecho en el tema del ajedrez? ¿O ustedes qué piensan que ha sido un punto clave para que el alumno diga, no, sí, a ver, dame más, ¿no? Dicho de esa manera, porque me gusta lo que estoy escuchando. No sé, ustedes qué punto creen que haya sido clave para que eso suceda. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en una materia como es el ajedrez, es algo más específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, a los que llegan con nosotros quieren aprender ajedrez. O sea, no es una materia de tronco común donde tengan que ir y asistir y porque se tiene que hacer, ¿no? Porque te regaña tu mamá. De hecho, llegamos a tener uno que otro alumno que lo veíamos distraído, que estaba como que mirando afuera, ¿qué quieres salir a correr? Salte a correr, ¿no? O sea, después llegas cansado y te sientas, ¿no? Así. Sí. Y es que algo importante, yo considero que algo importante para poder enseñarle a una persona lo que sea, no importa, es relacionarlo con algo que a él le guste. Uh-huh, claro. Me acuerdo que, por ejemplo, en una ocasión le estaba enseñando a colocar las piezas a una niña, no sé, 4 años tal vez tenía. Y pues tú no le vas a decir, la torre va en la casilla A1 y H1, ¿no? No, o sea, tú le dices, mira, esta es la torre, este es un castillito y este va en la esquina. Y después el caballo tiene que ir amarrado a la torre. Entonces lo relacionas con algo que ella sepa para que se le quede, para que le interese, para que la absorba. Y entonces a partir de allí el estudiante mismo va a comenzar por su propia cuenta a buscar lo que le estás enseñando porque lo estás relacionando con algo que a él le gusta y eso mismo lo llama a que quiera seguir aprendiendo. Claro. Sí, así es, completamente de acuerdo. Yo creo que es, en algún momento veía por ahí una entrevista que le hacían a uno de estos señores, estandoperos, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? A mí, cuando me dijeron tienes que hablar de política, pues yo la empecé a asimilar como yo la entendía y de la misma forma también le explicaba y eso generaba una conexión con la gente, pues, lo cual causaba risa, ¿no? A pesar de que los temas pues, no eran tan risibles. Y es que yo te aseguro que si a los chavos de hoy en día, los maestros, les enseñaran historia relacionando los personajes históricos con cantantes de reggaetón, así aprenden historia. Hasta Control se rió. En serio, te lo firmo. Yo me acuerdo y es que en serio, parece risible, ahora sí como dijera Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Yo cuando odiaba la historia, yo detestaba la historia, hasta que en una ocasión agarré un libro y me puse a leerlo, de historia de México, y a los personajes me los empecé a imaginar como personajes de la televisión. Me atrapó. Yo sentía que estaba leyendo del libro vaquero. Entonces, cuando tú relacionas algo para enseñar, cuando tú relacionas eso con algo que a la persona le gusta, lo va a aprender así.
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento, en alguna etapa de estudiante, ya sea en la secundaria, en la prepa, o en alguna licenciatura, no sé, logras hacer este tipo de ejercicios, pues yo siento que todo se vuelve más digerible, ¿no? Hasta los aspectos más pesados que pueden ser los administrativos o aquellos que tengan que ver con números, con cuentas, ¿no? Todo es como te lo planteen, ¿no? Sí, Y, claro. y eso depende mucho del maestro. Depende mucho del maestro, porque si al maestro le gusta lo que hace, lo va a hacer Obviamente. ameno. Pero si igual que el estudiante que va así como que, ay, tengo que ir a estudiar, y el maestro dice, ay, tengo que ir a enseñar, pues entonces el alumno va a decir, ya llegó este mal geniado, ya llegó este mal encarado a darme clase. Sí, así es. Entonces, también depende mucho del maestro, ¿no? De las ganas que tenga de hacer su chamba. Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, ahorita que estamos en este tema de la educación, le dicen al niño, mira, el rey es Goku, el peón es Krillin y Ahí está. el alfil es Ahí Vegeta. está, el peón es Krillin por pelón, ¿no? Claro, Pues así. No, Así. sí, fíjate que rápidamente haciendo ese comentario, yo creo que por eso es que en determinado momento yo me he topado con algunos juegos de ajedrez en internet, ¿no? Obviamente, en estas plataformas de venta que manejan diferentes temáticas, ¿no? ¿No? Harry Potter, Sí. Dragon Los Ball, Los Simpson. Simpsons, ¿no? Y yo siento que De esa es una Drácula. manera, exactamente, Yo es quiero así ver. como yo siento que es una manera bastante digerible de empezar a introducir a una persona joven a esta actividad. Leía por ahí, ¿no? Comentábamos antes de entrar al aire que pues ahora sí que yo me puse a leer algunos artículos que leía por ahí, que me encontré por ahí, perdón, y que iban relacionados también a algunas investigaciones, ¿no? Fíjate que algo que se comentó al principio de la entrevista es México no, México no lo hace. A lo mejor alguna escuela privada sí lo hace, ¿no? Ujú. Tener la materia de ajedrez o el ajedrez como una materia de tronco común. No me ha tocado conocer algún lugar de esos por el momento, Pero espero un día se seguramente dé, existirá. pero seguramente existirá, pero hay países en los que sí las tienen, ¿no? En los que pues, obviamente se tuvieron que aventar estudios, pues, revisar, vamos a decirlo así, hacer como tal, pues, pruebas, revisar resultados y obviamente se toma la decisión y determinación de introducir esa materia pues, como tal en el tronco común, ¿no? Que se dé a todos parejo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría, por ejemplo, tomo ejemplos como lo puede ser Venezuela, que es uno de los países que yo vi por ahí, ahora sí que en estos artículos. ¿Ustedes qué opinarían de esa mecánica? A cómo hemos llevado pues, nuestra educación, ¿no? Yo así sin tanto río les podría decir que sí me tocó estar en una primaria rural, en una secundaria federal, en una prepa privada y pues obviamente fueron como cambios que sí decías, ay güey, Sí, radicales. un poquito radicales, ¿no? Pero pues obviamente la estructura era la misma, la mecánica era distinta, pero la estructura era básicamente la misma. Pero ¿ustedes qué opinarían de una propuesta de ese tipo para México con la gran variedad de, sí, de mecanismos educativos que tenemos dependiendo de cada estado? No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que hacer el ajedrez como una materia de tronco común trae muchos beneficios, ¿no? Pero la forma de introducirlo sería digamos, no el problema, ¿El reto? el reto. En cómo lo vas a hacer así, porque hablamos de generaciones, ¿no? Sí, así Eh, es. y los países que han tenido el ajedrez como materia de tronco común también es por generaciones, o sea, no es de lo hicieron hace 5 años No, y claro que lo no. clavaron simplemente y ya, ¿no? O sea, yo creo que haríamos una población con un criterio más amplio, ¿no? Con una toma de decisiones más certera. Pero creo también que depende, bueno, dependería del apoyo que se le dé, ¿no? Porque no es solo enseñar la materia, ¿no? Es tener el material, Sí, es fíjate que incentivar, ¿no? ese es otro punto Torneos. que venía dentro de lo que yo leía, que era, bueno, que se toma la decisión ¿no? Pero vi después la logística, ¿qué onda, no? Ajá, exacto. Es que es un tema Exactamente. extenso, es un tema extenso. Se dice fácil, pero es extenso. ¿Por qué es extenso? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que algunas escuelas ni siquiera agua tienen.
Cierto. Entonces, ¿cuánto interés le está poniendo? Y no me quiero meter en camisa de 11 varas, a lo mejor el reporte salgo y me disparan en la cabeza, ¿no? No, pero ¿cuánto interés le está poniendo el gobierno a la educación de los muchachos? ¿Cuánto interés? El mismo interés de que, como les digo, en algunas escuelas pues no hay agua, no hay baños, no hay son techos de láminas. Ni entonces, computadoras. pero de forma ideal, si podemos idealizar a México como una utopía, pues sería magnífico que se impartiera la materia de ajedrez como una materia obligatoria en la escuela. ¿Por qué? Porque el ajedrez es gimnasia mental básicamente. O sea, si te están impartiendo educación física porque quieren mantener tu cuerpo saludable, no hay mejor ejercicio para el cerebro que el ajedrez. Simple y llanamente, no hay mejor ejercicio para el cerebro que el ajedrez. Sí, demostrado científicamente. Yo leía por ahí en esto que yo te comenté que me encontraba ahí en internet, que decía que sorprendentemente la gente que estaba haciendo estos estudios apuntaba más a que iba a estimular más el hemisferio izquierdo, ¿no? Pero pues, sorpresa, fueron los dos, ¿no? Y pues, de ahí se empiezan a desprender pues un buen de, vamos a decirlo así, de observaciones que pues, obviamente apuntan a que el practicar como tal ajedrez genera bastantes beneficios, los cuales me gustaría comentarles algunos, irlos desglosando pues en lo que ahora sí que con el tiempo que tenemos. ¿Qué onda con los zurdos? ¿Algún dato que tengan por ahí de los zurdos y el ajedrez? Pues ninguno relevante, salvo que cuando alguien es zurdo, por ejemplo, el reloj se pone, se le da prioridad. Bueno, usualmente se le da prioridad a quien tiene las piezas negras. Se pone el reloj del lado de la mano que utiliza. Si es diestro, entonces se pone del lado derecho del jugador de piezas negras. Si es zurdo, se pone del lado izquierdo del jugador de piezas. Ese es el único dato que podría yo aportar a esto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar a comentar los beneficios que puede traer el practicar ajedrez, y me gustaría que ustedes nos comentaran con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Qué tan cierto, a qué nivel, ¿no? Algo pues un poquito más palpable, ¿no? Okay. Por ejemplo, la memoria. ¿Cómo? La memoria. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? La memoria, pues por supuesto que se entrena la memoria, tan solo... Los patrones. No, y es que la gente podría decir, estudiar ajedrez como una materia, ¿qué se puede estudiar si son 8 piezas por bando? Bueno, 16 piezas por bando, porque los peones pues, son 8 y se mueven igual, ¿no? Pero no, es bastante lo que se estudia, tan solo de aperturas vamos a dividirlo en 2, apertura de rey, apertura de reina. A partir de allí, apertura de peón de reina, está gambito de dama, está el sistema Zukertort, está el sistema Cole, está el sistema Londres, y hay infinidad de aperturas con peón de reina. Y cada una de estas aperturas variaciones de cada una. Tiene variaciones. Ok. Te tienes que aprender más o menos hasta el movimiento número 15 de cada apertura. Que digamos que es medio juego. Te lo tienes que aprender de memoria. Sí. India de rey, la India de reina, etcétera. El Ruy López, la apertura catalana, la apertura inglesa, la apertura española, la apertura italiana, la apertura... Y así, te las tienes que ir aprendiendo los pasos. Un estudio decía que a partir, me parece, si no me equivoco, del movimiento número 6, el número de movimientos posibles o de desenlaces posibles del juego es mayor al número de átomos en todo el universo. Es una súper... bueno, yo no creo que sea exageración, pero ni tenemos idea de todas las variaciones que hay en una partida, ni tenemos idea de los átomos que hay en el universo. Entonces, es pues es bastante lo que se tiene lo que hay para estudiar en ajedrez, y pues la memoria sí se entrena de entrada. Sí, bien, rápidamente tenemos por aquí un pequeño comentario. Alguien que nos está escuchando, Edgar Lara, un saludo, nos estuvo acompañando por aquí la semana pasada. Él hace un comentario que va más como hacia el tema educativo, ¿no? Okay. Ahora sí que ya que estamos empezando a partir de esto, él nos dice,
Sí es interesante, como dicen, más también sería apoyo de los padres y no en lo económico, sino en la... Ay, se apagó esta cosa. Un segundo. Bueno, a ver. Edgar Lara nos dice, sí es interés, como dicen, más también sería apoyo de los padres, no en lo económico, sino en la cuestión de poner más atención con lo que hacen los jóvenes, ya que las materias que para ellos no les parecen importantes, incluso van a reclamar por las cuestiones de calificaciones, y en ocasiones los mismos directivos mencionan que nuestro trabajo es solo entenderlos. Él, que pues obviamente también es maestro en una disciplina que es danza, entonces pues yo creo que pues por ahí estamos empezando a poner en la mesa de cómo el hecho de jugar ajedrez, de practicarlo, va a generar beneficios que ahorita vamos a ir mencionando, ¿no? Porque, pues, como lo decías, es gimnasia mental, tan fácil y sencillo como es. Cuando ejercitas algo, vamos a decirlo así, un músculo, cualquiera el que sea, claro. Pues obviamente lo mantienes fuerte, lo mantienes sano, pero pues, si no lo utilizas, simple y sencillamente se atrofia, ¿no? Y yo creo que es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Que dice por ahí, ¿cuántas jugadas aproximadamente puedes pasar para... pensar para una jugada? Pues decía un gran maestro que cuando encuentres una buena jugada siempre busca otra mejor. Entonces no entendí bien exactamente lo que quería decir con la pregunta, pero se pueden pensar a futuro unos 3 o 4 movimientos, ¿no? Uh-huh. O sea, si peón por peón, dama por peón por etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Son unas 5, 6, 10 jugadas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también en una misma posición pueden haber diferentes jugadas mejores o peores. Por ejemplo, me tiene servida la dama, ¿no? Sí, ya me pasó. La dama, me dejó la dama ahí regalada y yo me la como, pero resulta que baja su torre y me hace el mate del pasillo, ¿no? Sí. ¿Será la mejor? Sí. No es la mejor. Tengo que buscar otra. No me tengo que comer su dama porque si no me da mate. Eso se le llama... en el ajedrez toda pieza debe estar protegida, ¿no? Si dejas una pieza desprotegida es un movimiento táctico. Precisamente para que capturen tu dama. Entonces eso nos lleva a la lógica, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hablando de lógica, por ejemplo, otro de los beneficios que nos arroja el practicar ajedrez es la capacidad de concentración. La capacidad de concentración, pues también es algo que se debe de trabajar bastante. Bastante. O sea, por ejemplo, lo que comentaba mi compañero Doria, ¿no? Supongamos que abrimos con un gambito de dama, ¿no? Okay. Que está muy famosa la serie. Entonces, abres con peón de dama y abres con peón de alfil junto a dama, ¿no? Del lado izquierdo. Y dejas una línea abierta donde puedes hacer un jaque directamente. Es lo que le hice aquí a mi compañero la vez pasada. Sí. Y ese es el error. Sí. O sea, la dama no debe de salir hasta medio juego, ¿no? Entonces, cuando tiran normalmente peón de dama, te van a responder peón de dama y va a quedar en que es E5, ¿no? Uh-huh. Va a quedar en E5 y va a quedar en E4 los peones. Al sacar el peón que está junto y al abrir... Para el gambito de dama, perdón, es D4, D4 y D5. D4 y D5. Cuando la dama se jaque, se pierde un peón y se recupera de inmediato, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso podría ser como que la jugada lógica, ¿no? Pero es una lógica inmediata. Por eso es que decimos la memoria, la concentración, todo, ¿no? O sea, tú no quieres recuperar tu peón de inmediato. Tú lo que quieres es atacar al rey. No quieres comerte el peón. Sí. Ahora, sí. El hecho de que se entrene la concentración no quiere decir que vamos a hacer Picorodai Mako acá impasibles y nada nos va a perturbar. Ya se agarró de Sí, Dragon Ball. Ayuda. Pero sí ¿a qué voy? O sea, ayuda, claro que ayuda a la concentración. Hasta en la vida cotidiana. Pero, aún, por ejemplo, vamos a hablar de Bobby Fischer en el campeonato del 71 allá en plena Guerra Fría contra Boris Spassky. Hizo una rabieta de diva porque decía que las cámaras que estaban filmando el juego lo estaban distrayendo y por eso estaba Mira, por ejemplo, mal. aquí hay otro punto que me parece importante ahorita que mencionas esta pequeña anécdota, que otro beneficio que trae el ajedrez es la toma de decisiones y la aceptación ante el error. Porque duele que te coman una reina. Cuando tú estás pensando del otro lado y te agarran en curva, dicho de esa manera,
¿Y cómo le dices, no, regrésamela? No se puede. Sí. Bueno, se puede, ¿no? Porque luego... Cuando son cascaritas, cuando son cascaritas, Sí, 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 bueno, Vale, sí. pero De cuates ahí está tu reina. te voy a mencionar una anécdota mía, ¿no? En una ocasión estaba yo jugando en un pequeño torneito. Algo así, como el profesor X, así, le leo la mente. No, estaba yo en un pequeño torneito, en un café, y yo, pues era a lo mejor el primer torneo al que asistía yo. Entonces, me hizo mi rival una jugada en la que en una descubierta me iba a dar jaque con un alfil, iba a descubrir la columna y después, pues como estaba yo en jaque tenía yo que moverlo a fuerza el rey y después se iba a comer a mi dama. Yo lo vi y entonces dije tengo que mover a mi dama y la moví, pero resulta que la moví al peor lugar posible porque allí también funcionaba esa jugada. Entonces, en el momento en el que la solté, la volví a agarrar y la quise poner en otro escaque. Casilla, sí. Activé mi reloj y el rival le puso pausa al reloj y dice, no, aquí no jugamos así. Si ya moviste es aquí. Sí, claro. Y te da coraje, pero tiene Sí. razón. ¿Qué tienes que hacer? No te vas a parar como en el viejo y sacar la pistola y a ver, no. Entonces eso. Tienes razón. Sí. Diplomacia. Exactamente. Eso es para las cartas. En las cartas sí se vale, ¿no? Otra, por ejemplo, cuando ya tienes una partida perdida, pues o sea, sí, ya, ¿para qué sigues? Ya está perdida, ya nada más tienes el rey, el contrario tiene dama rey, ¿para qué sigues? Ahí se abandona, dices, aceptas la derrota y dices, buen juego. Bueno, yo pienso al revés ahí. Yo soy necio, o sea, mi estilo de juego es así, soy necio, ¿no? Sí, hasta que no es el final, no es el final, ¿no? Porque también pasa que si te rindes antes de tiempo, lo puedes dejar en un ahogado, en un tablas. No leo qué dice. Déjalo, ya está muerto. Ya no se mueve. Sí, bueno, a ver, aquí tenemos otra que va muy relacionada con las últimas. La atención y la reflexión, ¿no? Porque obviamente, bueno, algo que nos pasó ahorita que ya nos compramos nuestro pequeño ajedrez de imancillos, es que sí nos dimos como el lujito de aventarnos juegos de un día entero, ¿no? Entre nuestras actividades y que tenemos por ahí los pequeños, ahí está nuestro marcador, hasta la fecha. Perfecto. Pues obviamente es pensarlo, ¿no? Es sí darte el tiempo, al principio obviamente, y pues obviamente también estando en confianza, de ese tiempo de, a ver, espérame tantito, lo mastico hasta que como tal la jugada te convence y dices, sí, ok, va, y pues, tomas como tal la decisión de mover la pieza que tú decidas, ¿no? ¿Qué opinan de, ahora sí que de este punto que es la atención y la atención y la reflexión? Pues, es más o menos... Yo creo que un punto muy parecido a la concentración, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que va relacionado. Y pienso que, por ejemplo, yo lo veo cuando, bueno, yo juego ajedrez desde niño, pero de que empecé a agarrar otra vez el ajedrez tiene 4 años, ¿no? Así tal vez 4 años que le empecé a agarrar como más seriamente, ¿no? Así Sí, como sí. ya estudiando, ya jugando con oponentes como mi amigo Dorian, como otros muchachos que dices, ¿no? O sea que te obligan a estudiar, ¿no? Sí. Sí, porque también es eso, cuando empiezas a involucrarte más en el juego, la atención en realidad es hacia la preparación, hacia la disciplina, ¿no? El ajedrez te exige una disciplina. Si no mantienes esa disciplina en el juego, simplemente no avanzas, ¿no? Sí, así es, exactamente. Yo creo que es parte de la atención, de la concentración. Y esto también, si lo llevas a tu vida cotidiana, si no actúas con disciplina en tu vida, pues simplemente no avanzas, ¿no? O sea, el ajedrez es la vida, ¿no? ¿Quién decía eso? No recuerdo. No me acuerdo quién. Un gran ajedrecista decía, el ajedrez es la vida. Sobre la atención, me viene a la mente una anécdota que alguna vez escuché de un general, un alto mando militar, estaba muy concentrado en una partida de ajedrez. Entonces llegaron y le dieron un papelito. Él agarró el papelito, se lo metió en el bolso y se quedó viendo el tablero de ajedrez. Terminó la partida, cuando ve el papelito resulta que pues
habían atacado no sé qué cuartel, perdieron y necesitaban de su presencia, y por estar concentrado en el ajedrez, el papelito, perdieron. La Bobby Fischer. El ajedrez es la vida. Bobby Fischer. Entonces, pues sí, el ajedrez lo ayuda a uno a no perder la concentración. Se enfoca uno la mente como un láser en el ajedrez, y no existe mundo alrededor salvo el tablero y las piezas en el tablero. Y las opciones, ¿no? Y luego bueno, tú no me dejes mentir, cuando dejas un juego en pausa, de repente estás haciendo otra cosa y dices, bueno, pero si hago esto. Ajá, sí. La otra vez estaba yo en Las Conchas y pedí un jugo. ¿Me da un jugo, por favor? Sí. Entonces estoy pensando en la jugada. Y se me nubló todo alrededor, y cuando desperté, ya estaba mi jugo allí, no vi en qué momento me lo llevaron. Y esto se puede traspolar a cualquier otra cosa. Las matemáticas se puede traspolar. Lo entrena uno en el ajedrez, pero se traspola a las matemáticas, se traspola a la lectura, se traspola a cualquier cosa que uno... La filosofía. Se enfoca uno. Sí. Fíjate, otro que tenemos por aquí es mejora la visión espacial y la realidad, táctica y estrategia. Totalmente. Yo digo que todo eso va relacionado con la concentración, ¿no? Como que una cosa te lleva a la otra. Esto te lleva a la otra. Sí, ¿no? así es. Y por ejemplo, mira, aquí los puntos que yo tengo apuntados van muy ligados, ¿no? Por ejemplo, el que sigue es la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, sí. Llegas a un punto que en el juego pues, te encuentras en una encrucijada, dicho de esa manera, ¿no? No sabes para dónde. A veces dices, chin, esto ya se encajonó un poco, ¿no? Y no ves como para dónde moverte, ¿no? Y a veces a mí me pasa mucho que cuando me encuentro en esa situación, a veces intento arriesgar lo menos posible piezas importantes y ver la opción por dónde abrir para poder seguir con el juego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa sobre... Dice ahí por mi compañero, te sientes como el Cruz Azul. Como el Cruz Azul. No, y es que allí entra otra cosa, ¿no? Sobre la resolución de problemas. El ajedrez te ayuda a pensar diferente. Claro. Como te decíamos, en el ajedrez a veces la jugada que parece lógica realmente no es la mejor jugada. Sí. De hecho, a lo mejor la jugada que te parece más lógica en realidad es la que te va a llevar al mate, ¿no? Sí, Entonces, tienes que aprender a pensar de forma distinta. Jugadas que parecen irracionales, como por ejemplo sacrificar una dama, racionalmente uno dice, es la pieza más valiosa, ¿cómo la voy a sacrificar? Pero en ocasiones es lo que se necesita para ganar el juego. Sí, por ejemplo, aquí dice el razonamiento lógico matemático, ¿no? Exacto. Muchas ocasiones, pasando rápidamente como el tema de los números, sí. No sé, quizá en ecuaciones, en algunas operaciones, o hasta en el tema de la contabilidad, por ejemplo, haciendo balances de gastos y de entradas y salidas, a veces dices, ¿sabes qué? Esta salida es muy grande, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? A veces dices, no sé, por ejemplo, yo lo puedo ver desde este punto de vista, ¿no? A veces dices, chin, ¿sabes qué? Es que si compro esto por mayoreo, pues me voy a gastar una buena lana, ejemplo, ¿no? Pero si después haces cuentas rápidamente y dices, bueno, pero a ver, yo me como una de estas, no sé, me tomo un jugo todos los días y comprármelo en la tienda me sale en 15 pesos y aquí me está saliendo en 10. Me estoy ahorrando tanto, ¿no? Me estoy ahorrando tanto, entonces la inversión va a ser fuerte, pero el beneficio va a ser mejor, ¿no? Claro. Lo veo así como un ejemplo bien simple. A mediano plazo. Exactamente. Sí, con el ajedrez es algo parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas tuve una partida por Lichess donde empecé a sacrificar, pero pero ¿por qué? Porque el rey estaba arrinconado. Peón aquí, rey aquí, alfil desde la otra esquina apuntando, su torre de este lado. Uh-huh. Empiezo, le regalo la dama, le regalo el alfil, y de repente entro con el caballo del otro lado y es jaque mate, ¿no? Sí. Y él se quedó con su dama, con sus dos alfiles, con su caballo, con su torre y todo atacando. Y me tenía a 3 de mate, pero no hizo la cuenta del ¿cómo se le llama? Cuando cambias calidad por posición. Ahí tiene un nombre, tiene un nombre exacto, ¿no? Cuando cambias la calidad de tu juego, son el número de piezas que tienes. Sí. Pero la puedes cambiar por la posición, ¿no?
ahí es donde comienza el pensamiento un tanto irracional, pero porque estás viendo el carácter de tu oponente. O sea, por ejemplo, si tú juegas más a la defensiva... Es que eso ya es cálculo, o sea, no es que sea irracional. Te entrena la lógica porque te digo, te enseña a pensar de forma distinta, encontrar otras alternativas mejores. Esa es la lógica. Y lo que dice aquí es la planeación, eso es la planeación. ¿Por qué? Porque a pesar de que te voy a dar la dama, no te la estoy dando gratis. Y el caballo. No te estoy dando la dama Sí. porque ya, ay, se me olvidó allí, ya te la dejé, chin, ya me la comiste. No, sino que todo está pensado y eso es lo bonito del ajedrez. Y fíjate que aquí el punto que viene va completamente relacionado y que es pues, el pensamiento creativo, ¿no? Para poder estar, dicho así, inmerso en el tablero como tal en una partida, pues obviamente siempre tienes que estar imaginando lo que va a ser el contrario, ¿no? Estar imaginando cómo te puedes ir acomodando para poder hacer, vamos a decirlo así, la anticipación es algo que se trabaja o ya lo traes para nulificar al rival. Lo estudias. Se trabaja, sí, se trabaja. Sí. Es algo que se entrena. Es parte del estudio. Es algo que se entrena, Es lo que se le llama definitivamente. técnica. Uh-huh. Esa es la técnica. Sí, porque al principio cuando empiezas a jugar te dejas el caballo, te dejas el alfil, te dejas la dama, te dejas todo. Sí, sí. Pero después de un tiempo ya practicando, entrenando. O piensas que protegiéndolas ya la libraste. Sí, Y mira, no. aquí hay otro punto que me parece que sí, eso ya es como un extra muy padre, que es también sirve para mejorar la autoestima y el sentido del logro. Claro. Pues no sé qué tan cierto sea eso. Yo que he tenido la oportunidad de conocer a muchos. Es que tú eres muy pasional. ajedrecistas. Tú eres muy pasional en el, No, tablero. todo lo contrario. No, yo trato siempre de ser muy Yo sí te he visto enojado de que... Sí, no, claro, todos nos enojamos. Tú ves a Magnus Carlsen cómo avienta el saco y casi se rasga las vestiduras. Todos, o sea, todos. A todos los ajedrecistas les ha sucedido. Sí, Pero aquí entra el control. claro. ¿Qué tanto te controlas, no? Porque Sí. yo, por más enojado... Te tragas el enojo. Sí. Entonces... No, lo explotas con una sonrisa después, ¿no? Sí, O con y un dices, apretón de manos. Así dices, pero qué hay muchos ajedrecistas que no tienen el apellido muy corto, la mecha corta, y apenas me tocó que estaba yo jugando con un señor y no me ganaba. En una de esas avienta las piezas así, dice, tú me estás haciendo trampa. Y yo digo, ¿qué pasó, don X? No lo voy a revelar. ¿Qué pasó, don X? Me estás tratando de tramposo. Pues. Así como si fuera... Es que también en el ajedrez no puedes hacer trampa. O sea, solo que cambies las piezas del lugar y en eso también ejercitas tu memoria, ¿no? O sea, tú sabes cómo están las piezas, ¿no? Sí, así es. No te las pueden cambiar de lugar, ¿no? Porque vas memorizando, como lo decían ustedes, ¿no? Vas memorizando, ahora sí que los movimientos que posiblemente te puedan beneficiar, ¿no? Claro. Ya sea de este lado o del otro lado, ¿no? Sí. Y es que de repente cuando pasa algo, a mí en algún momento sí me ha pasado que por mover una pieza sin querer mueves un poquito y sin querer de repente se empieza a mover Okay. y dices... Ya se quedó en la mitad del escaque, ¿no? Ajá, y Ya dices, no sabes güey, en ¿en cuál estaba? Ajá, ándale, exactamente. Sí. Ahí, bueno, por aquí tenemos otro que es la capacidad crítica. Pues este cuate es bien criticón. Yo sí. Bueno, no tanto criticón, pero por ejemplo, yo a mis alumnos les digo que la mejor manera de aprender ajedrez, claro que es estudiando, o sea, claro que es estudiando, y lo mejor para estudiar ajedrez son las partidas magistrales, ¿no? O sea, libros de partidas inmortales, así. No tanto los reglamentos ni cosas así, ¿no? ¿Ves lo que yo te decía sobre que el ajedrez te enseña a pensar distinto? Uh-huh. Yo me imagino que está relacionado con esto, la capacidad crítica. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, el político fulano de tal es el mejor por esto, entonces tú dices, esa parte de ti que dice, a ver, ¿cuál es la mejor jugada? ¿Es esta o es esta? Te hace entrar en este pensamiento crítico de decir... ¿Cuál es la mejor propuesta? Sí. ¿Realmente es lo que me ¿Es la están mejor diciendo? persona? Sí. Sí. O es un dogma que me están imponiendo, ¿no? O Sí. etcétera. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso, está relacionado con la manera de pensar diferente. Ok, perfecto. Por ejemplo, ya uno de los últimos puntos es la iniciativa. Eso, por ejemplo, dicen que el que juega con las piezas blancas gana.
se dice siempre, siempre dice que el que tiene las piezas blancas tiene la ventaja, ¿no? Ok. Se dice, pero yo digo que no, ¿no? La iniciativa la da el primero que ataca. Ujú, Y el primero que ataca puede ser negras. Sí, sí, sí. Es como el box. Sí. Como el box, ¿quién es el que tiene la iniciativa? Pues el que está tirando trancazos, ¿no? Él es el que Claro. tiene la iniciativa. ¿Y quién es el que debe de tener la iniciativa? Pues el que va perdiendo. Pero no por tener la iniciativa significa que también vayas a ganar, ¿no? O sea, Ujú. Entonces, o sea, en el no ajedrez es significa algo que similar. De conecten. hecho, el ajedrez es un juego violento. sí. Yo creo que el ajedrez es un juego violento. ¿Qué es mejor, salir ofensivo como Brasil o ratoneros como Italia? Es que depende del juego de cada quien. Hay quienes Sí, son depende. ofensivos, hay quienes son defensivos, hay quienes son posicionales, hay quienes, etcétera. Es diferente el juego de cada quien. Por ejemplo, aquí el punto final que tengo es la empatía. Bueno, por ejemplo, a mí rápidamente me gustaría así como hacer rápidamente una aclaración sobre el término, ¿no? Muchos nos hemos quedado con la idea popular que la empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. Sí, tiene mucho que ver. Pero también, al menos yo he escuchado definiciones que me han convencido un poco más, que es sentarte a escuchar a la otra persona, ¿no? Y en este caso, en el caso del ajedrez, es quizá jugar, no tanto jugar como a la, sí, como a la defensiva, ¿no? Sino esperar, conocer los movimientos de la persona, saber, quizá en más de una jugada, ¿no? Y pues para eso necesitas paciencia, ¿no? El saber perder, si lo queremos ver así, ¿no? Porque te podrá ganar una vez, te podrá ganar 2 veces, pero a la tercera ya vas a conocer un poco más de cómo juega. Vas a empezar a ponerte en sus zapatos y a entender lo que va a hacer. Ahí está el punto en donde lo que acabas de decir, ponerte en sus zapatos. ¿Por qué? Porque en el juego tú no nada más estás pendiente de tus piezas, sino también estás pendiente de las del contrincante. ¿Qué va a mover él? ¿Qué le conviene mover? Si yo moví aquí, ¿qué le conviene mover a él? Dicho de alguna manera, lo estás escuchando. Es Sin, algo íntimo. Lo estás exactamente, interpretando lo estás incluso. interpretando, es Sí, algo sí, íntimo, así es. íntimo. Que tampoco me dejarás mentir, si tu compañero y tú han estado jugando más, también se han acercado más como individuos, o sea, como personas, ¿no? Porque también mucho del ajedrez te indica la personalidad de tu contrincante, ¿no? Entonces, quieras o no, entre más juegan, más se relacionan y más se conocen sin decir una sola palabra, ¿no? Porque también dicen que el ajedrez es un juego de mudos, ¿no? Él y yo sí platicamos, pero hay gente con la que juegas y no gusta de charlar, ¿no? Como dice Franco de Vita, claro que sé perder, no será la primera vez. No será la primera vez. Claro. Sí, así es. Y bueno, ya comentamos todos estos puntos que cada uno me parece importante, pero ahora, ¿cómo es que todo esto que acabamos de mencionar, aplica o genera beneficios en la vida de un estudiante? ¿No? Imagínate, es alguien que empático, con razonamiento crítico, que no se ahoga en un vaso con agua, que cuando tiene una bronca ve más de cuántas opciones hay en un tablero de ajedrez por tirada, ¿no? O sea, mínimo La resolución de problemas más infinita, rápidos. Ahora bien, el ¿no? hecho O de sea, que el ajedrez sea un excelente ejercicio mental, emocional incluso, también. no quiere decir que el chavito por jugar ajedrez se va a convertir en el Mesías, ¿no? No, No, tampoco. o sea, son muchas cosas las que hay que trabajar mucho con un muchachito, con un niño, con un joven, etcétera. Hay muchas cosas con las que trabajar. El ajedrez es solamente otro ladrillo. Es un refuerzo. Otro ladrillo, muy importante sí yo creo, pero es otro ladrillo simple y sencillamente en la formación de cualquier estudiante, de cualquier muchachito. Le va a ayudar, pero el ajedrez no es la solución mágica para que el muchachito sea Un genio. exactamente, tampoco. O sea, porque incluso en los grandes maestros ha habido cada gran maestro con un genio que pues no va para... no va. Sí, exactamente, vamos a hablar de Bobby Fischer, por ejemplo. Bobby Fischer era un sujeto despectivo, racista, clasista. Si ustedes se ponen a leer su vida o ver un documental de su vida, el tipo era una porquería de persona, perdón que lo diga, pero sin embargo su juego era magistral, era un genio en el ajedrez. Entonces, el hecho de que un niño estudie ajedrez no lo va a hacer un superhéroe, pero sí que va a ayudar en su formación.
Sí, así es. Y fíjate que, retomando rápidamente el comentario que nos dejó ahora sí que de Edgar Lara, que decía que, pues, ¿por qué no? Sí, que no todo tiene que ver con los maestros, ¿no? O sea, que también debe haber participación de parte, pues, de los padres, de la familia como tal, para poder, pues sí, hacer que un chico pueda llevar mejor sus estudios. ¿Y por qué no hacerlo con ajedrez? ¿No? ¿Por qué no, como lo decían, como lo comentaban ustedes, ¿no? O sea, obviamente el intentar introducir el ajedrez como una materia de tronco común al sistema de educación que tenemos en México, en cualquier estado, va a ser complejo por lo que ya habían comentado. Uno, desde cómo sería la logística para hacerlo, Claro. cómo lo empezarías sí, como tal, a introducir a las escuelas, en qué grados, no sé, se me ocurren mil cosas, pero ¿por qué no empezar por casa? ¿No? ¿Por qué no empezar a hacer de hecho, un ejercicio que puedas desarrollar con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, y que solo los chicos Pues se lo lleven a la escuela? Es contagioso el ajedrez. Una vez que ves un tablero, un tablero de ajedrez es mágico. O sea, una vez que tú pones un tablero en una mesa, llama la atención de quien pasa. O sea, es mágico, ¿no? Y contagia, ¿no? Dan ganas de aprender, ¿no? Dices, ¿por qué están ahí, no? O sea, ¿y qué están pensando? ¿Por qué no hablan? ¿No se mueven? ¿Qué pasó? Ajá, exacto, y yo quiero aprender, ¿no? O sea, y yo concuerdo mucho con lo que dijo escucha, ¿no? Que pues desde casa se tiene que empezar, y pues sí, en todo, se tiene que empezar desde casa, en todo. Pero también hablamos de generaciones. Imagínate que papás que no tuvieron la oportunidad de acercarse al juego, de repente tengan un hijo que lo está estudiando. Sí, obviamente, pero a lo que voy es a que él tenía razón, no podemos culpar de todo a los maestros o darles toda la responsabilidad a los maestros, ¿no? Los maestros están para educar al chamaco de forma, digamos, curricular. Los valores, las lo emocional, los valores, lo espiritual, todo eso se aprende en casa, y creo que la responsabilidad mayor de allí es de los padres. A lo mejor los maestros pueden contribuir en cierta manera, pero principalmente desde casa se tiene que aprender todo eso. Y creo que el ajedrez entra mucho más en lo emocional, en lo espiritual incluso, que en lo curricular. Pero es una perfecta amalgama o un perfecto emulsionante entre lo familiar y lo escolar. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, así es. Yo creo que este tipo de puntos se deberían poner con más frecuencia en la mesa, dicho de esa manera, puesto que simple y sencillamente a veces pues requerimos de que, bueno, espero el comentario no sea como tanto drástico, no sé, muchas ocasiones a veces como sociedad requerimos de que un número importante de personas empiece a desarrollar una actividad para después como tal unirnos a ellas. Yo creo que ha sido una constante bastante palpable en muchísimos movimientos sociales, en muchísimos corrientes culturales, hasta incluso la música, por ejemplo, ¿no? Yo me ha tocado, por ejemplo, con el reggaetón, que al principio eran unos cuantos. Fue tomando, sí, se fue tomando fuerza, sus números fueron creciendo, y ahorita ya un número bastante importante lo sigue, ¿no? Y de la misma manera el rock, de la misma manera el reggae en algunos años, no sé, hasta incluso el cine mexicano, por ejemplo, así yo creo que simple y sencillamente es tema de que esto siempre se mantenga vigente, ¿no? De que siempre haya pues más gente queriendo hablar sobre esto, y dos, ¿no? A más gente queriendo jugar en lugares como lo son los parques, por ejemplo, ¿no? Claro. En donde, como lo dicen ustedes, con el simple hecho de pasar y ver, es decir, ay, güey, ¿a qué están jugando? Y quizá no te vas a parar a preguntarle, oye, ¿me enseñas a jugar? O cosas así. Sí se paran, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, imagínate, pues qué bueno. Y mejor aún, que se lleven esa pequeña cosquillilla, y en el momento en el que lleguen a casa o como lo mencionábamos la ocasión pasada, que pasen a una papelería y se puedan encontrar con un ajedrecito de 30 pesitos, luego te obliga a aprender. Sí, ¿a quién le gusta perder? Y es que hay muchas personas que
que no saben que les gusta el ajedrez hasta que lo juegan, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y voy a poner un ejemplo, yo que me dedico a cantar. A mí me gusta mucho la música country. Y yo cuando canto música country, a la gente le encanta la música country. Oye, ¿cómo se llama esa canción? Oye, ¿de quién es? Oye, y ya van varios, como 3, 4 amigos que los contagio de la música country. Pero ¿por qué no hablaban antes de la música country? Porque no la conocían. Lo mismo pasa con el ajedrez. En México no hay ese boom con el ajedrez como lo hay, por ejemplo, en Rusia, porque en México no conocen el ajedrez. Claro. Y entonces, en Rusia, ¿por qué sí existe esa pasión como Sí. aquí la hay por el fútbol? Hay parques enormes donde están todos Y es que allá jugando desde ajedrez. niños, en las escuelas, lo imparten como una materia. Todos están familiarizados con el ajedrez. Por eso es No, que y- hay tanto grandes maestros Y lo internacionales apoyan, rusos. le invierten bárbaro, ¿no? Sí. Es que no nos gusta pensar, bueno, También. a muchos también, sí. También. No, sí, y yo creo que también, como ya lo habíamos mencionado, fue un punto que comentamos al principio, ¿no? Muchas ocasiones también requiere sí, como tal, de capital, de inversión, ¿no? El hecho de, pues, gastarte una lana, dicho de esa manera, en comprarte un tablero, por ejemplo, si es de manera personal, dicho así, o si es para una actividad grupal, el encontrar los lugares en los que se presten para el que el ambiente sea el adecuado, por ejemplo. O sea, yo no me imagino, no sé si haya gente que lo haya hecho en algún momento, estar en un antro y estar jugando, ¿no? Pues yo veo eso bastante, sí, mira. Yo he estado en un bar, así, no soy de antros, así, pero sí he estado en bares donde de repente saco mi tablero y siempre alguien se acerca a jugar. Fíjate, entonces yo creo que simple y sencillamente es ponerlo más en práctica. Mencionar cada vez más este tipo de actividades y pues sí, como tal, hacer que le entre comezón a la gente por jugarlo, ¿no? Que te vean y que te digan, oye, me enseñas. Y también tener esa apertura, ¿no? Fíjate, perdón que te interrumpa. ¿Qué deporte es el más famoso aquí en México después del fútbol? No, el base. Mm, No. El box. Bueno, claro. sí. El box. De hecho, Sí. es el segundo deporte en el que se tiene, o el primero creo que se tiene más medallas, más campeones y todo, Sí, etcétera. sí. El box. Sí, el box mexicano es... Bueno, les voy a decir que el box es muy parecido al ajedrez. El box se trata de la dominación de tu rival, pero a punta de trompadas, ¿no? El ajedrez se trata de dominar a tu rival, pero intelectualmente. Si al mexicano le gusta tanto el box, yo les aseguro que también les gusta el ajedrez. Sí. Nada más que no se han dado el tiempo para aprenderlo. Y es que a lo mejor al principio les puede aburrir, pero una vez que le agarran el chiste, pues la cosa se vuelve, les digo que el ajedrez en lo personal creo que es un juego bastante agresivo y violento incluso. Sí. No, pero eso también es parte de la cuestión positiva del ajedrez, porque, por ejemplo, yo que estoy, que me dedico a la cuestión de la biblioteca, ¿no? Y estoy con mis libros ahí por el Carolino. Entonces saco mi tablero y le he enseñado a jugar a un camarada que estaba viviendo en la calle, y ahorita ya no está viviendo en la calle el canijo. No digo que sea por el ajedrez, pero sí también lo desenfocó de la onda que tenía de sus adicciones, porque sí lo llegaste a conocer, ¿no? Que llegaba, ¿qué onda mi raza? Sí, ¿Qué sí, onda sí, mi sí. carnal? Ya voy a echar la partidita y quién sabe qué. Y después me dijo, ¿sabes qué? Mejor voy a venir sobrio porque, Me ganas. ajá, si nomás no la armo. Y yo creo Y que en otro enséñame. momento, Lo acabo de ver ahorita antes de venir para acá. yo creo que en otro momento también deberíamos de hablar sobre el lado malo del ajedrez, porque también tiene un lado malo. Pero hay personas que ya no tienen Neuronas para jugar. Bueno. ya no les quedaron. Están como huecos sobre el agua de la azotea. No le sube agua a la Ya azotea. no le sube agua a la azotea. No, fíjate que esto que tú acabas de comentar me parece algo muy padre para cerrar, como para dejarlo así pues, con la expectativa y en la mesa, y es, el ajedrez tiene una parte mala. Tiene un lado oscuro el ajedrez. Sí que lo tiene. Tan solo así como una probadita, pues ha habido, por ejemplo, vamos a hablar de Carlos Torre Repeto, el único gran maestro mexicano que ha llegado a la élite. ¿Qué es la élite? Son los mejores jugadores del mundo, un puñado de los mejores jugadores del mundo, que son básicamente computadoras esas personas. Bueno, solamente hemos tenido uno aquí en México, un yucateco que se llama Carlos Torre Repeto.
y esa obsesión por el ajedrez, porque el ajedrez se convierte en una obsesión, también se puede llegar a convertir en una obsesión tan grande que ya no comes, ya no bebes, ya no haces, ya no te aseas, ya no te bañas, ya todo el día es ajedrez. Todo el sacrosanto día es ajedrez. Se dice que Garry Kasparov estudiaba 12 horas diarias ajedrez. Han llegado a perder familia, han llegado a perder esposa, han llegado a perder trabajos. La razón. Varios ajedrecistas. Por el ajedrez. Es real. Bueno, la gran mayoría creo que de ajedrecistas de élite han tenido algún tipo de drama, sí, ya sea psicológico. Es real, esto entorno. Es real. El ajedrez tiene un lado oscuro. Fíjate que así de rápido no sé, me recuerda mucho a esta película, Una mente brillante. Ajá, ándale, sí, ¿no? Algo así. Sí, pero por el tema de John Nash, ¿no? Ajá, exactamente, por el tema de los números, ¿no? Sí. Por el dejarte absorber por los números. No sé, yo siempre he creído que el mundo de los números es bastante complejo, ¿no? Y que puede resultar a veces muy fácil perderte en ellos, ¿no? Y pues la bronca no es esa, la bronca es encontrar el camino de regreso. De regreso, sí. ¿No? O sea, es muy fácil meterte al bosque, lo difícil es salir, ¿no? Bobby Fischer, uno de los más grandes campeones gringos de toda la historia, este sujeto, Robert James Fischer, era un genio nato del ajedrez, un genio, pero se volvió loco. Perdió la razón básicamente el tipo. ¿Por qué? Pues, se sospecha que fue por el ajedrez. A lo mejor algo no le trabajaba bien de por sí, pero el ajedrez lo terminó de amolar. ¿Por qué? Se hundió tanto en el ajedrez que lo sacó del mundo. Sí. Y rápidamente, no podrá ser, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, porque quizá llega un punto en el que te exige tanto que tu mente se ocupa solamente de eso. Y lo que decías como lo del tema del jugo, ¿no? Que nos contabas la anécdota. Ajá. Tu mente, vamos a decirlo así, tu mente se ocupa tanto en pero empiezas a encontrar, dicho de esta manera, un ritmo como una máquina perfectamente bien aceitada que empieza a avanzar, pero llega un punto en el que ya no se puede detener. Ya vamos a crear ajedrecistas anónimos. ¡Ándale! Hola, yo soy Dorian y soy ajedrecista. ¡Hola, Dorian! ¡Ánimo! Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias este tema lo vamos a dejar en la mesa, pues, no sé, para investigar un poco más y traerle a la gente pues datos pues bastante, uno, reales, y dos, que pues, también, que no es a veces tan bueno dejarse absorber por algo al 100%, ¿no? Claro. Ya sea un deporte, ya sea como tal una adicción o el trabajo de determinadas actividades, ¿no? Porque yo creo que también el socializar, el aceptar muchísimas cosas, como lo decía en uno de los puntos que trabajamos hace rato, el aprender a perder, el saber tener la sabiduría y la calma para decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, voy a ir a comer, me voy a ir a hacer mis cosas y pues, a seguir con nuestras vidas, ¿no? Dicho de esa manera. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. ¿Por ahí algún saludo que quieran mandar? Pues a Alex, a mi hija Pandora, a mi mamá, a mis alumnos, a todos los del Centro 51 y a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias. A mi amada esposa, Adriana, a mi papá que me compró mi primer ajedrez y a Garry Kasparov que nos está escuchando ahorita. Hey. Que es nuestro fan, por nuestro cierto. fan. Así es. Y pues bueno, un saludo a Carlos BTMX que nos estuvo escuchando, a Edgar Lara que nos dejó por ahí un comentario, Jonathan Aguila que nos escucha de Estados Unidos, amigo colaborador y familia. Recuerden que estamos a través de www.ansosmultimedios.com, estamos en Twitter como Ansos Multimedios, estamos en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue su programa El Punto Es a través de www.ansosmultimedios.com. Hasta la próxima. Esto es Ansos Multimedios. Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com.